Vosotros pensad todo el rato que Isidro tiene que tragarse los vídeos uno detrás de otro. A dolor. ¿Qué hoy vamos a hacer en este de aquí? Un saludo de aquí para Isidro y vamos a hacer validación. Esto es muy interesante. Antes de que empecéis a llorar, esto es un rollo, hay mejores formas de hacer la validación. Solo que no os las cuento hoy, ¿vale? Ya está. Mirad segundo tema. Queda muy claro y tenemos todos controladísimo que cuando aquí tengo una caja de texto, perdonad, h2.input text, aquí no tengo, realmente, no estoy declarando esto, que esto realmente desde el punto de vista del framework, esto le da igual, que lo que estamos montando no es la metáfora final que se renderiza, sino un objeto Java, un objeto de tipo UIInputText, ¿lo recordáis? Ese objeto tiene, si miráis el API, que lo podemos encontrar en un momentito, ¡ah! Por favor. Vamos a ir directamente a partir de aquí. Quitamos ya el API. He cogido una versión que esto puede ser, mira, la 1.2. Da igual, no ha cambiado tanto. HTML input text, que es el objeto que estamos creando. Con razón no lo encontraba, le he puesto un text también a la superclase. ¿Ok? Mirad esto, esta es la clase del objeto que estábamos instanciando, ¿sí? ¡Hey! ¿Veis un app validator get validator? Sí. Tenéis una operación que os permite añadir un objeto de tipo validator. Un objeto de tipo validator es un objeto que implementa, es una interficie, implementa validator y que tiene, no lo adivinaríais nunca, la operación validate. ¿Qué sucede? Que nosotros podemos crear objetos de este tipo y asignárselo a el UI input que hemos visto antes, que hemos creado con esto, para que en cierto lugar del ciclo de vida, antes de llevar a cabo las acciones, ejecute el método validate y solo continúe ejecutando los listeners si la validación ha sido un éxito. Cuidado que en ASPX, por ejemplo, los listeners se ejecutan siempre. Aquí solo si la validación ha sido un éxito. ¡Ja! Los dos enfoques tienen ventajas y desventajas. ¿Veis la idea? Pero claro, ¿recordáis que nosotros los listeners ya no los implementábamos como clases independientes, sino que dejábamos que el propio subsistema ya nos montase un listener que llamase a nuestro ejecutar alta, por ejemplo? Podemos montar el mismo enfoque. Podemos coger y montar en el controlador una rutinita, public void, validar. Podemos validar que sea más o menos... ¿Qué podemos validar que sea más o menos emocionante? ¿El NIF? La letra del NIF. Perfecto. Vamos a validar la letra del NIF. Vamos a validar la caja de texto donde escribimos el NIF. Si lo llamáis validar Winky también, ¿vale? Aquí la firma es obligatoria. Tiene que tener un faces context. Tiene que tener un UI component. Y tiene que tener un value. Y fijo imports. Sé que vosotros sabéis a qué se refieren esos tres tipos que tenemos aquí. ¡Ah! ¡Contádmelo! ¿El faces context qué era? ¿Qué era el faces context? ¿Qué modelizaba? La petición. La petición respuesta que estamos haciendo. Más que el padrino, parezco la bruja mala del mago de Oz, ¿verdad? Ok. Faces context es la información sobre la petición que se está llevando a cabo.
Al Faces Context le podéis pedir un millón de cosas. Por ejemplo, le podéis pedir, oye, ¿cuál es el controlador que estoy usando? Cosas de este estilo. El UI Component, ¿qué se os ocurre que puede ser? Ahí está, exacto, Iker. El componente que ha pedido que se valide con esta rutina. Y el value, el valor de la caja de texto en este caso, del componente que ha pedido que se evalúe. Podríamos utilizar para validar cualquiera de los tres. Perdonad. Volvemos en un momentito aquí para hacer la validación y demás, pero vemos cómo le indicamos a la caja de texto que cuando se cree genere un new validator que llame a su vez a esta rutina. ¿Sí? Si vamos a nuestro formulario, tenemos la caja de texto del NIF, ¿verdad? Y sí, os lo podéis imaginar cómo funciona esto. Validator, igual, comillas, comillas. Y sí. ¿Validar NIF he puesto? Cuando el subsistema, y esta es la clave, cuando el subsistema de Java Server Faces restaure esta vista, creará el objeto de tipo input_text_html. A ese objeto también va a añadirle un new validator que en su interior va a invocar la rutina que nosotros hemos indicado. Esta rutina de aquí, esta operación de aquí. ¿Vale? Javi, ¿dónde mostramos los mensajes de error? Esta es muy fácil. Mirad, tenéis un tipo de componente para eso. Es casi... Si ponéis message por txtd, este componente muestra todos los errores que genere este componente. Al llegar aquí, va a hacer un new de input text HTML. A ese objeto va a añadirle un add new validator, que es una interface, así que la va a implementar. Abro llave, cierro llave. Y dentro de la rutina de esa interface va a poner el código necesario para ejecutar el validar NIF. De manera que cuando en un momento dado el ciclo de vida diga ahora tocan las validaciones, este componente sea capaz de decir, oye, ejecuta mis validadores, y se encontrará esto. Javi, cada vez que hay que validar un NIF hay que volver a hacer esto. No, hay más formas de hacerlo. Esta es la más simple, ¿de acuerdo? Ok, string NIF es igual a ¿qué? No podéis pillaros todavía, muy buena. No podéis pillaros todavía del modelo. El modelo no está asignado, solo se va a asignar si la validación es correcta. Ya lo veremos mañana. ¿Vale? No valida sobre el valor que ya tiene el objeto creado. Valida sobre el... Exacto, el contenido de este UI component. ¿Vale? Muy bien. De hecho, podréis incluso hacer algo así. Log.info logger, ¿verdad? .info validando. Ahí vamos. Muy bien. Volveremos a insistir en esto mañana. Ya tengo que ir haciendo scroll. Oye, ¿me vais a perdonar que miremos que el NIF tiene 9 caracteres y vamos que ardemos? Y ya si eso sustituimos la implementación para más adelante. Vale. Nueve caracteres, va que arde. Si ponéis winky wink, creo que nos sirve también. Pero, hey,
Hemos fallado miserablemente. ¡Ojo! Que esto os va a encantar. Distingo con el idioma. ¿Qué podemos intuir que es un Faces Message? Es un mensaje asociado a la interficie de usuario. Suele ser un mensaje de aviso o de error. En este caso, es un mensaje de error. Ok. Y si queréis, podemos hacer algo así también. Esto tiene cierto peligro. No sé si lo veremos o no, pero... Ahí está. Component no, perdonad. Gracias. Para poder utilizar setStyle necesitaréis la referencia de tipo HTML input text. ¿Qué peligro tiene esto? Estáis acoplando completamente a este componente. Si en algún momento alguien os cambia el componente en la vista, aquí os puede dar muy fácilmente un class cast exception. ¿Vale? Además tendréis que gestionar que esto vuelva a su color normal después y eso, pero solo por jugar un poco y por ver que realmente lo que te pasan aquí es la caja de texto. ¿Vale? El setStyle sobre el input text que acabo de definir aquí, ¿eh? Recordáis que, perdonad, que hay un cambio aquí. ¿Recordáis que al poner el h2.inputText, esto te crea el objeto de tipo HTML input text? Pero que la variable que te pasan a ti es una variable que apunta a ese objeto, pero es de tipo del supertipo, de UI component, de la superclase. Yo le digo, oye, cópiame esa variable en otra variable de tipo HTML input text, que apunte por lo tanto al mismo objeto. Con esta variable sí que puedo acceder al método setStyle para cambiarle el color a rojo. Esto es absurdo hacerlo así. Pero así veremos que realmente estamos modificando esa caja de texto. ¡Yay! Esta es la forma de decir que un validador ha fracasado miserablemente, lanzando una excepción. Si le damos al ejecutar, ante nuestros atónitos ojos, Winky... ¡Oh! Leaf incorrecto. ¡Ey! El message. A menos que de casualidad hayamos puesto 9 cifras. Correcto. Creamos un realizar alta y evidentemente hace lo que toca. Pero mirad, esto es más interesante. Correctísimo. En los frameworks de validación, dejar un campo vacío siempre se considera un valor aceptable. ¿Por qué? Porque podría ser un campo que fuese opcional. Si el if fuese opcional, siempre sería aceptable dejar el campo vacío. El validator no se va a ejecutar a menos que tengamos contenido en el campo. Ay, pero ¿y si el campo es obligatorio? Que no quiero que aceptar esto. Fácil. Nos vamos aquí. Nos metemos en la caja que queremos que sea obligatoria. ¿Qué se os ocurre que hay que poner? Required true. Si hacemos esto, a ver si soy capaz de cargarla. Ahí. Doy un realizar alta. ¡Hey! Se necesita un valor más este código. Esta basura se puede sustituir. Ya lo veremos cuando hablemos de internacionalización, ¿vale? Ok.
queda claro algo crítico. En todos los frameworks funciona así. La validación de obligatorio o opcional siempre va aparte de la validación de formato. ¡Ja! Ah, sí, ya me acuerdo. Ya me acuerdo de lo que os iba a contar ahora. Mirad, aquí he hecho el tontito y he limpiado este ejecutar alta, con lo que es muy aburrido nuestra acción. Si no os importa... ¡Ay! Vamos a ponerlo con un log. Logger info de asterisquitos. Madre mía. Venga, va, que tengo remordimientos. Logger info ejecutando alta. Ahora sí. Le damos un play, hacemos un restart. Bla, 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 bla. Nada ni caso a este. Y en una pestaña nueva, para asegurarnos de que no hemos tenido estado acumulado, llegamos aquí, ponemos aquí WOP de 3 caracteres, limpio la consola, que sé que me vais a decir que he hecho trampas con la consola, clear, le doy un realizar alta, NIF incorrecto. No existe el ejecutando alta. ¿Por qué? Exactamente, porque si no validamos, el ciclo de vida no llega a procesar las acciones. Los listeners, correctísimo. Perfecto. Ah, y ya que estamos, lo que comentaba antes Laura, el web lo tenemos en la caja de texto, pero no lo tenemos todavía en el modelo, en el empleado. ¿Sí? Tremendo. Os mandaría a casa, pero nos queda una hora todavía, vamos a aprovecharla. Mirad. Ah, sí. Sí. Mirad, sé que vais a pensar que soy cruel, pero sí, soy cruel, pero eso es otro tema aparte. Lo hago también por motivos prácticos. Y para que no digáis que soy realmente malvado hasta la médula, lo hacemos de la forma fácil. Me gustaría que pusieseis el nombre y los apellidos a obligatorios y que mostraseis mensajes al lado de nombres y apellidos. Podría ser peor. Algo así. Esta ya la teníamos. Nombre required y un mensaje para mostrar error. TXT apellidos y un mensaje para mostrar apellidos. Algo de este estilo, ¿verdad? Podríamos ahora volver a ejecutar, bueno, con cargar en una pestaña limpia y darle a realizar alta. ¿Podríamos ver qué sucede? Emoción, clink. ¿Qué veis curioso aquí? ¿Estas ideas de por aquí? Nada, sí, pero no las hagáis casos. ¿No os parece curioso? Nosotros hemos lanzado excepciones, ¿verdad? Es decir, dentro de la validación... Ah, perdonad. Tiene mucha más gracia el ejemplo si aquí pongo un div malo, ¿vale? Ahora, al ejecutar esta validación de aquí, eso es, habéis lanzado una excepción, pero eso no para la validación. En aplicaciones web, sobre todo, la validación suele ser batch. Un campo mal validado no hace que no dejes de validar el siguiente, porque si no vas por Ajax, el usuario acaba un poquito hasta los huevos de ir dándole al botón aceptar y cada aceptar le diga que el siguiente campo está mal. Exactamente. ¿Vale? Y el chiquillo dice, mira, me voy, me dedico a otra cosa. Otro detalle interesante. Mirad, si queréis mostrar toda la información de todos los mensajes, podéis hacer un h:\messages, donde vosotros queráis. ¿Veis? h:\messages. ¡Hey! Y hay casos en los que también está bien hacerlo así. Si hacemos esto, cargo en pestaña nueva, pico por aquí lo que sea, realizar alta, aquí tenéis el messages. Y casi gratis. Y mirad, casi gratis también. Vamos a ver, ¿dónde estoy? ¿Dónde tengo el código? Tengo aquí mi error terrible de hoy en if incorrecto. ¿Vale? ¿Veis el primer parámetro? Severity. Mola, la palabra. Punto
¿Qué? Warning, error, report, ¿qué? Error, ¿no? Ay, señor. He importado el que no toca. Sí, lleváis toda la razón. ¿Qué he traído? Severity de Mordor. A ver. Ya, pero what the fuck. ¿Este API lo ha usado alguien alguna vez en la historia de Java? ¿En serio? ¿Imprimís? Ah, bueno, sí, perdón. Sí, digo sin equivocarse. ¿Alguien ha imprimido alguna vez? Ah, lo podría haber intuido, ¿verdad? ¡Ah! Perdón, ya está, me he equivocado de constante. Solucionado, no hay problema. Correcto, todo controlado. Mandadme a casa ya, pero ¡hey! No pasa nada, no pasa nada. Ojo, no pongamos plurales aquí. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos nivel de desgracia de lo que ha pasado. Mensaje acortichado. Mensaje con detalle. Ya, bastante hacemos con poner equivocado. Que averigüe qué es. No, es importante. Además, el framework es bastante potente sobre esto. Ya lo veremos. Si ahora ejecutamos y le damos aquí ¡ah! Bueno, ha sido bastante lamentable. Y mis colores, yo quiero mis colores por aquí. ¿Vale? No sé ahora por qué no me coge colores. Ha sido más triste que antes, ¿no? Sí, el mensaje está arriba. Venga, y recargamos. Vamos a probar otra vez. No me sale, igual de triste que antes. No caigo ahora en por qué no me salen colorines. Ah, no, es correcto. Lo que quiero colores, que no me salen colores, pero da igual. No. Chiquets, que sí, resumen. Texto alarguichado, pero yo quiero colores. ¿Us surten colors? Pero... A ver, chicos, si yo os entiendo, pero es que yo no quiero quitar estos mensajes. Ah, nada, perdonad. No, hombre, que no. Que no recuerdo ahora cuál. Sí, pero info es para cuando el mensaje es info y no es info, es error. Hago en 10. Error style. Esto cada vez que alguien hace esto, Tim Berners-Lee mata a un gatito, ¿vale? Usad clases. No utilicéis estilos embedidos. Y embedido ya lo coge también el Fabra. Ahí sí que estás enamorada. ¡Ojo! Toma, y me quedo así tan ancho. Me quedo tan ancho! Per què serveix el? Ah, perquè tu podries indicar que si surt un error fos one, però si fos només... Perdó, si fos un one sortís d'un color i si fos de tipus error sortís d'un altre. Genèric, crec recordar que no, però podria ser simplement que no recordés l'estil i ja està. Fixa-li l'estil per defecte. Color green, orange, vale. Es pot configurar. Hi ha un lloc per configurar aquestes coses. Ja ho parlarem. Sí, me temo. Però aquí li dius tu, si no diu una altra cosa és orange, si l'error és, si el missatge és de tipus error, que és el que hem fixat abans amb la severity, de color groc. Y yo quiero mis colores. ¡Ja! Ya soy indestructible, por supuesto. Nos vamos para casa, cuando os funcione.
Fácil es teneros contentos. Si os fijáis, el ciclo de vida incluye también la parte de validación, ¿de acuerdo? Con lo que nuestro botón de cancelar fracasa miserablemente a menos que el formulario esté validado. Algo que evidentemente no es aceptable. Podemos hacer un cambio en el ciclo de vida normal. Todavía no lo hemos visto en detalle, así que tampoco vamos a ver en detalle qué va a pasar cuando hagamos este cambio. Pero si estáis en el botón de cancelar y marcáis un immediate igual a true, no exactamente, no es para que no valide y ya está. Lo que hace es cambiar el ciclo de vida y centra el ciclo de vida solo en aquellos elementos que sean immediate. ¿Qué otros objetos tenemos creados en esta pantalla que sean immediate? Ninguno más, ¿verdad? Así que no, si tuviese más de uno sí que afectaría, sí que se producirían efectos sobre esos otros objetos. Se actualizarían, el ciclo de vida pasa solo, una simplificación del ciclo de vida pasa solo por los elementos que sean immediate igual a true. ¿Vale? A efectos prácticos, ¿esto para qué sirve? Imaginaros que queréis que un campo se actualice en función a otros campos. Esto realizando una petición a servidor y recargando la pantalla con los campos actualizados. Esto no debe provocar una validación. No debe provocar un cambio general de la pantalla. Solo quieres afectar a algunos elementos concretos. Esos elementos los colocas con immediate igual a true. ¿De acuerdo? O también el caso típico es el botón de cancelar. El botón de cancelar no quieres que pase por la fase de validación de todos los campos. Al indicar que el botón de cancelar tiene el immediate igual a true, el único afectado por el ciclo de vida es este botón de cancelar. ¿Ok? Ahora, si lo probáis, debería funcionar el cancelar, debería ejecutar el mensaje de me han cancelado. Y ahora veremos cómo podemos utilizar Page Listeners para chafardear el ciclo de vida en detalle. ¿De acuerdo? Vamos a ver esta pantalla paso a paso, qué es lo que sucede cada vez que entramos en ella. Ok, ¿lo habéis podido probar? ¿Habéis visto que ahora sí que se envían? ¿Sí que se lleva a cabo la acción? ¿Qué vamos a intentar ver ahora? Vamos a intentar ver claro el ciclo de vida de las peticiones. En la medida de lo posible, estar pendientes de esto, porque al final es la clave para entender qué pasa cada vez que el navegador establece comunicación con el servidor. El servidor recibe la petición, lleva a cabo todo ese ciclo de vida que termina con una nueva pantalla en el navegador. Hay varios casos y vamos a intentar utilizar un Page Listener para ver qué sucede en cada momento, ¿de acuerdo? Y os voy a ir explicando un poquito también qué pasa. Un Page Listener es fácil de programar. Como nuestra aplicación es más bien tirando a sencillita, ¿qué os parece si enchufamos el Page Listener aquí en la pantalla, perdonad, aquí en el package del controlador? ¿Sí? Lo podéis llamar como queráis. New Java Class es una clase que va a responder a los distintos eventos que se produzcan durante el ciclo de vida. Cada vez que haya un ciclo de vida antes y después de una fase del ciclo de vida, os va a permitir llevar a cabo acciones, os va a permitir llevar a cabo código. Es sencillo, nuestras acciones van a ser muy sencillas, va a ser poner un chivato y ver algunos elementos como los tenemos, ¿vale? Algunos elementos de pantalla. Vamos a hacer una primera versión que casi no haga nada y después montamos una versión más sofisticada que nos podrá chafardear un poco cómo está el controlador que estamos usando, ¿vale? Al Page Listener lo podéis llamar como queráis. Page Listener, como vosotros queráis. Y es una interface, así que simplemente podemos montar así, controlo, fijamos los imports. ¿Sí? Más o menos.
os dirá lo de siempre, de, oye, que hay que implementar los métodos, lo hacemos ahora después en un segundito, ¿vale? Mirad, lo primero que vamos a hacer es añadirle un logger. A estas alturas ya sabemos cómo funciona. Algo así, para poder emitir chivatos. Es importante que utilicemos el logger porque si usamos sistema Printline es muy probable que los mensajes que enviéis con sistema Printline y los que envía Tomcat mediante el logger no estén sincronizados y puedes hacer un sistema Printline posterior al logger y que te salga antes en la consola. Si todos usamos el logger, sí que saldrá en el mismo orden en el que se emita. Y mirad, aquí hay tres operaciones interesantes. Si queréis las podemos hacer a mano. Si ponéis get control espacio y autocompletáis, os pregunta get face ID. Aquí tenéis que indicar por qué fase está interesado el listener, ¿vale? Cuando se produzca en qué fase de la petición, el listener tiene que ejecutar sus operaciones. Nosotros vamos a decir que nos interesa cualquier fase. Con lo que cada vez que haya una fase, la que sea, se va a ejecutar el listener, ¿vale? Evidentemente esto es muy poco eficiente. Si hacéis esto en producción tenéis un impacto, no es despreciable, porque se van a invocar las operaciones 1.000.000 de veces, ahora lo veréis. Y tiene dos operaciones, es que es muy sencilla la interface. Before face, que tiene un argumento que es el evento, y la otra os podéis imaginar que es after face. Antes de cada una de las fases que hemos indicado, se ejecutará este listener y después de cada una de las fases que hemos indicado, se ejecutará este listener. Mirad, ¿qué podemos hacer aquí? Si queréis, podemos empezar con un log info, en ambos casos, marcando before, espacio, y si queréis, pvt.getFaceID. Es el chivato más tonto del mundo, pero luego lo haremos más interesante. No era log, era logger. Y aquí es after. Ah, por cierto, sigue llorando porque un Fixed Listener es un serializable. Los serializables, si no le fijamos un serial version UID, nos buscamos la ruina para nosotros y para nuestra familia. Si quiere decimos que añada uno cualquiera, por ejemplo este que está con un número 1, me vale perfectamente y ya somos felices. Con esto no es suficiente. Con esto no tenemos montado el Fisgón, no va a hacer su trabajo todavía, porque hay que configurarlo, ¿vale? Y aquí es el momento en el que os presento al FacesConfig. Tenéis un ficherito por ahí que se llama FacesConfig casi seguro. Puede ser la carpeta Web Content WebIm. Bueno, pues no pasa nada. Algunos los tenéis y algunos no. No pasa nada porque es un fichero que tiene poco... ¿Veis? Faces-config XML. Y es este ficherito que tenéis aquí. Está vacío. Este fichero es opcional en Java Server Faces 2.0 y tiene mucho menos contenido de lo que tenía antes porque, por ejemplo, los Managed Bin antes se configuraban aquí. Pero ahora los puedes configurar con anotaciones, que es infinitamente más cómodo, más práctico, ¿vale? Así que ha perdido importancia, pero aún así hay cosas que hay que hacerlas por el FacesConfig. Os voy a poner el pastebin mi FacesConfig por si por lo que fuese no tuvieseis uno por ahí a mano, ¿vale? Vale, fijaros que el namespace que utiliza por defecto el FacesConfig es este es el que lo identifica,
que es la versión 2.0 y que suelen ser ficheros mucho más sencillos de lo que eran antes. En este he estado trabajando con la versión anterior de Java Server Faces. Una de las cosas que puedes indicar aquí son los listeners. Hay un elemento lifecycle en el que puedes indicar los face listeners que quieres añadir. Y aquí vamos a poner el nombre completo de nuestro Fisgone listener. Si recordáis, si nos vamos al Fisgone listener, ¿veis aquí el Fisgone listener? Si enganchamos el nombre de la clase, botón derecho, copy qualified name, nombre de la clase, botón derecho, copy qualified name, que está aquí, debajo del copy. Te puedes poner aquí, le haces un pegar, ¡yay! No me tengo que acordar de cómo se llama mi package. Y ahora ya sí que lo tenéis. Ahora ya podéis ejecutar la aplicación y cada vez que hagáis algo debería salir los mensajes de la fase en la que os encontráis. Perdonad que haya hecho tanto cambio en el código, pero simplemente no me ejecuta la aplicación que estábamos haciendo. Algún problema de configuración, he tenido que cambiar de workspace. Fijaros que yo tengo un formulario que es similar al vuestro. Tiene el nombre y el nombre es más parecido al ejemplo de Chuck Norris. Escribes el nombre, tienes un botón de aceptar para consultar y un botón de cancelar que tiene el immediate a true. Más o menos es la misma aplicación. Tiene algunos detalles más, pero no influyen en lo que os quiero contar ahora. Lo que vamos a hacer es ejecutarla. Vamos a dar un primer vistazo y después intentaremos hacerlo más emocionante. Restart server. Nos queda algo así. Vamos a sacar la consola, vamos a intentar maximizarla. Fijaros, voy a hacer un clear de la consola. Ahora mismo los listeners están mirando cada una de las fases de ejecución que hay. Tengo esta pantalla por aquí cargada, pero me interesa verlo desde el principio, así que abro una ventana nueva. Fijaros que la consola está vacía. Doy un pegar, doy un enter, carga la primera versión. Mirad que hay una cantidad bastante importante de mensajes en la consola. Aquí tenéis la primera petición que hemos hecho. Restaurar la view, la vista, y renderizar la respuesta. Fijaros que la creación del controlador se ha llevado a cabo aquí. ¿Lo veis? En el momento en el que estaba renderizándose la respuesta. ¿Se os ocurre para qué se utiliza el controlador en este caso? Para aplicarle el valor a las cajas de texto que tengamos, a los inputs, los UI inputs que tengamos en nuestra vista, ¿ok? Esta primera petición es la más sencilla de todas. Dime, Iker. Es la primera, es la más sencilla de todas. Fijaros que vamos a hacer aún una petición. Vuelvo a borrar, si os parece bien, o mejor. Puedo poner aquí unos asterisquitos verdes, que los asteriscos verdes siempre son bonitos. Y en la siguiente petición tendremos el ciclo de vida completo para un post, para un envío de datos. Fijaros también que en Java Server Faces 2, igual que en el 1. Lo que sea, las peticiones iniciales hacen get, pero el resto de peticiones hacen post. Esto es un problema de diseño, porque post tiene una semántica. Post es crear información y no siempre tienes por qué crear nada. Además, los posts no se pueden guardar en favoritos, pero es un elemento que es difícil de cambiar. Dicen que para la versión 2. No sé cuánto van a intentar que se pueda hacer las peticiones también con get, los envíos de datos a servidor también con get. Fijaros que ahora vamos a rellenar el nombre, pongo Habibi, y le vamos a dar al consultar. Lo vemos por aquí. Esta es una petición correcta que ha terminado en otra pantalla, pero no es muy diferente de si hubiese terminado en la pantalla en la que nos encontramos. ¿Ok? Es la pantalla de informe. Fijaros que el ciclo de vida ha sido bastante más complejo. ¿Lo veis a partir de aquí? ¿En vuestra pantalla también hace algo similar? Ok, mirad. Fijaros qué estamos haciendo aquí.
en primer lugar estamos haciendo un restore view. El restore view que estáis viendo aquí, lo que hace es, al llegar al servidor, volver a obtener el grafo de objetos que representa vuestra pantalla. ¿Tenemos todos claro que con lo que estamos trabajando son objetos Java que modelizan las metáforas de interficie de usuario? Nosotros no trabajamos con cajas de texto HTML. Trabajamos con un objeto que representa una entrada de texto del usuario. Por ejemplo, aquí lo que está haciendo es coger la definición de la pantalla, que nosotros la tenemos en una facelet, y está haciendo los new de los objetos que representan esa pantalla. De manera que cuando termina el restore view aquí, ya tienes ese grafo de objetos creado. Fijaros también lo que está haciendo un new instance del controlador que estamos usando. Al restaurar la vista, esa vista tenía algunos de sus values asociados a atributos de modelo del controlador. El controlador tenía un request scope, ¿lo recordamos? Como tenía un request scope, en esta petición tiene que crear un nuevo controlador, es el primer acceso que hace a ese controlador. Y utilizará más adelante los valores de ese controlador para terminar de enlazar los datos de la vista. Pero se crea aquí, se crea en este punto. Ok. ¿Veis que pone aquí de Apply Request Values? ¿Veis esta zona de aquí? Luego lo veremos. Pero los Request Values, ¿qué se os ocurre que es? Los parámetros HTTP. ¿Recordáis que teníamos cajas de texto? ¿Recordáis que yo he puesto Habibi en una de las cajas de texto? Cuando mandamos los datos al servidor, ese Habibi se envía como un parámetro HTTP. ¿Recordáis que con la API básica de servlets es lo que accedemos con request get parameter? ¿Os recordáis que en struts es lo que nos encontramos en el action form? Esos parámetros que se envían en este momento se aplican. Y esto ya lo vimos ayer. ¿Os acordáis que ayer montamos una caja de texto que sacaba su value de un atributo del controlador, pero que ¿os acordáis que era el DNI, el NIF? Y que poníamos Winky o algo así en el NIF, pero que cuando sobreescribíamos ese Winky por WOP, el resto de pantallas que se generaban llevaban el WOP, no el Winky que habíamos fijado en el controlador, en el ejemplo de ayer. ¿Por qué sucedía eso? Por esta fase que vemos aquí. Aquí se sobreescribía el valor que se le daba al componente inicialmente del controlador, se sobreescribía con el valor que nos envía la pantalla. Más o menos vemos por qué es importante tener claro este ciclo de vida, porque si no, no sabes muy bien qué tienes en cada momento. Y esto que tenemos aquí, ¿qué sucede después de aplicar los valores? Estamos fijando las validaciones, exactamente. Estamos haciendo las validaciones. De hecho, en el validador tengo un chivato puesto. ¿Recordáis que en el validador podíamos coger el valor que tiene el componente de interacción con el usuario, el value? Pues es el chivato que estáis viendo aquí, que en vuestro código igual no sale, pero que podríamos añadir también, que creo que igual sí que lo pusimos ayer. Muy bien. Ya hemos terminado el Process Validations. ¿Y qué es lo que hace el Update Model Values? Esta siguiente fase, ¿qué hace? Update Model Values, ¿a qué estaba ligado? ¿Qué atributo de la facelet marca el Update Model Values? A ver, si tengo por aquí la pantalla, y tengo aquí todo este pollo de todo esto, ¿qué es lo que indica que afectamos al modelo? El modelo que almacenábamos en el controlador. Pequeña pista.
Nada, porque no quiero estar aquí callado mucho rato, me aburro. Es el momento en el que se aplica el value, ¿vale? Ya lo hemos validado, ¿verdad? Lo hemos validado con éxito. Se aplica el value, ¿ok? Ahora se actualiza el atributo nombre de usuario, que en mi caso es un string. En vuestro caso es mucho más sofisticado, porque tenéis el ejemplo de ayer, que tenía el NIF, el nombre y el apellido, pero también tenía la dirección con la calle y demás. En vuestro caso, vuestro dominio es mucho más sofisticado que el mío, que es un triste string. En vuestro caso tenéis el empleado. En este momento es cuando se aplican esos valores en el update model value. Y una vez que ya hay un update model value realizado, ¿qué se os ocurre que es esta fase? ¿Qué se os ocurre que hace el invoke application? Exacto, las acciones. Los action que hayamos puesto, action y action listener, pero en general probablemente action listener no lo vayáis a usar. Action tiene una semántica más limpia. Los action que tengáis se ejecutan en este momento. ¿Qué podéis decirme que tenemos garantizado entonces cuando se ejecuta una acción? Cuando llegáis al invoke application ya tenéis garantizado que los componentes de interacción con el usuario tenían información válida, que los strings que almacenaban se han convertido a los tipos del modelo correctamente y se han aplicado en vuestros atributos del modelo. Aquí ejecutáis los actions con vuestro controlador actualizado correctamente. Este chivato lo tengo en el action del botón de aceptar. Y cuando termina esto, se ha podido producir la manipulación de esa vista que queramos. ¿Qué es lo que sucede a continuación? Ya está, se coge la vista que corresponde, que puede ser la vista en la que estemos o una nueva, como es este caso, y se le dice a cada uno de sus componentes, oye, dibujaros, 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 con lo que te genera la pantalla de respuesta. Todas estas fases las hemos pasado en esta petición. Una pregunta. Si tienes un constructor, ¿en qué fase se ejecuta el constructor? El constructor del controlador. Sí. El constructor del controlador, la primera vez que lo vaya a utilizar, que en este caso, mira, lo he hecho aquí. Es que a mí me lo crea, tengo un constructor y me lo crea en el Process Validation. Un constructor del controlador, Sí. porque quizás tu controlador no lo hayas utilizado hasta ese punto. Es en el momento en el que necesita el controlador para algo, te hará el new del controlador. Y en nuestro caso le hemos dicho el request scope. Depende de cómo hayamos organizado el código, lo va a necesitar antes o después. La primera vez que acceda al controlador ejecutará también el chivato que has puesto en el controlador, ¿lo has hecho con System Out Line o con el logger? Con el logger. Vale, pues perfecto. Si es con el logger, es en el momento en el que te aparece, ha sido el primer momento en el que ha necesitado el controlador. Esta fase de aplicar valores de la request no se realiza sobre el objeto controlador que hemos montado nosotros, se realiza sobre la vista, sobre el grafo de la UI view, ¿vale? No necesita el controlador siempre para hacer esto. Es el modelo de objetos que te representan las metáforas de interacción, que no es el mismo objeto que tu controlador, aunque a veces puede estar ligado, pero no necesariamente. Mirad, vamos a hacer eso y en 5 minutos, solo faltarán 10 minutos para hacer el café. Mirad, vamos a coger aquí estos asterisquitos tan chulos que siempre nos alegran el día. Claro que sí. Y ahora vamos a intentar hacer lo mismo, pero para una petición de la pantalla que no nos valide correctamente. ¿Vale? Si conseguimos de nuevo la pantalla, esta es la pantalla que teníamos hace un momento, tengo los asteriscos aquí, ¿sí? Y ahora yo tengo una validación que hace que si el nombre tiene menos de 3 caracteres, falle. Así que si pongo JA y le doy a consultar, fallará, ¿ok? Fijaros que las peticiones son independientes una de la otra, así que lo único que he hecho es tirar hacia atrás, ¿eh?
vuelvo a repetir la petición con otras características. Funcionará. Si le doy a consultar, ¿veis que ha provocado el fallo y no he saltado a la pantalla de informe? Y aquí tengo un ciclo de vida que ya podéis ver que es más cortico. ¿Veis? Solo por tamaño ya se ve. Y os lo podéis imaginar, lo que está pasando es la misma historia. Restore View. Como tengo un binding a la caja de texto, en este momento ya necesito en el controlador crear el controlador para poder asignar ese atributo de binding. Apply Request Values, los parámetros HTTP. Process Validation, el validador. ¡Ja! Fracasa miserablemente. ¿Ok? Pues, oye, no al lugar lo de Invoke Application, ni el Update Model Values. Directamente vuelvo al Render Response para que se le indique al usuario, oye, que hemos fallado miserablemente, que tienes que volver a introducir cambios. Esto funciona distinto que ASPX, si habéis hecho ASPX. Pero en ASPX sí que se ejecutan todos los ciclos aunque la validación falle y la conversión falle. Aquí no, ¿eh? Aquí se la salta. Ponedme unos asteriscos, que solo queda otro cambio. ¿Se os ocurre cuál es la petición, el tipo de petición que podemos hacer que sea diferente a su ciclo de vida? ¿Recordáis el código? El cancelar, exacto. Nuestro botón de cancelar tenía un immediate true. Lo vemos por aquí, ¿verdad? Vamos a probar al botón de cancelar y vamos a ver que el ciclo de vida es distinto. Si le doy al cancelar, operación cancelada, fijaros que es muy corto. Es un ciclo de vida que hace un restore view y, hey, rápidamente, apply request values, render response. ¿Veis que es muy corto? Además de haberse saltado toda la parte de process validation, el update model, ¿recordáis aquí? Process validation, el update model, invoke application, se lo ha saltado. Esto no es del todo cierto. Lo que sucede es que parte de ese trabajo lo ha hecho aquí dentro, pero lo ha hecho solo para los elementos immediate de la pantalla, que era un botón. Un botón poca validación tiene en nuestro caso. Un botón poco cambio sobre el modelo va a tener. ¿Vale? Con lo que el efecto que tenemos es que ignoramos la parte que en este caso no necesitábamos. El ciclo de vida habríais visto que es igual. Si tuviésemos también una caja de texto que al salir de ella, algo tan horrible como que al salir de una caja de texto se envía una petición que actualiza otra caja de texto. Veríais cómo realmente esa caja de texto sí que podríais haber trabajado sobre ella. Pero la mayor parte de las veces lo vais a utilizar para este tipo de historias, para acciones que no queráis que lancen todo el ciclo, porque no os interesa, como es este caso. Dime. Exactamente. Si el cancelar tuviese lógica, se ejecutaría aquí dentro. ¿Vale? Que de hecho la ejecuta, porque si os dais cuenta, salta a otra pantalla mi cancelar. ¿Vale? El restore view sí que se ejecuta, lo tienes aquí. No, mira. Tenéis el controlador por aquí. En el controlador, fijaros que en mi controlador tengo un HTML input text, un UI input, ¿ok? Que evidentemente en el formulario lo tengo enlazado con un binding. Aquí está. Diría que en vuestro controlador no tenemos nada de este estilo, ¿verdad? ¿Podríais añadirlo a vuestro controlador? Veréis como en el Restore View ahora os creará el controlador para poder establecer el valor de su atributo enlazado con la interficie de usuario, con el elemento de interficie de usuario. Esto sí que lo tenéis. En mi caso tengo un triste string como modelo del controlador. En vuestro caso tenéis algo mucho más sofisticado. Aquí tengo este triste string.
En vuestro caso tenéis algo mucho más sofisticado, que es la asociación de las cajas de texto, de la entrada de texto, al nombre, NIF, apellidos, dirección, calle de la dirección del empleado, etc. Esto sí que lo tenéis ya. Si hacéis el binding, oráculo input text es el atributo input text que tengo aquí. ¿Okay? Con sets y gets y demás. Si podéis hacer esto, la idea es ver qué sucede durante el ciclo de vida con los elementos del modelo, que sería esto, y los elementos asociados a la vista, que sería esto de aquí. Ver en qué momento cada uno de ellos tiene valor. Fijaros también en mi método de validación. Creo recordar que vosotros tenéis algo similar también. Este UIComponent to validate que tengo aquí, el validar nombre, fijaros en esto, porque si lo tenéis ya localizado, encaja todo. Este validar nombre es la operación validar nombre que le hemos dado a la caja de texto. Y esta caja de texto la hemos ligado también con este atributo input text. Es decir, el parámetro que me pasan al ejecutar validar nombre, este toValidate, va a ser el mismo objeto que por el binding tendré aquí. ¿Veis cómo van ligando un poquito todo? Fijaros que aquí lo que hago es básicamente lo mismo que tenéis vosotros. ¿Vale? Un chivato con el value. El value es el getValue del UIComponent que tenemos aquí. Fijaros también que la acción también tengo un chivato. Yo diría que vosotros estáis más o menos igual, ¿vale? Y fijaros también en que el Eclipse ya me ha enchufado la codificación que le ha dado la gana, da igual. Más o menos, ¿sí? Ok. Fijaros en los cambios que he hecho en el listener. He añadido una rutina private, la he llamado getCtrl, ¿lo veis? Para jugar me va a servir esto. Para jugar he almacenado el CTRL en un atributo. En una aplicación real no podríamos hacer esto, pero da igual. No os estreséis que os cuento ahora esta rutina qué es lo que hace. A ver si la puedo poner de una forma más legible. De una manera que resulte más legible, algo así quizás. ¿Se os ocurre qué es este EL context? ¿Qué es EL? ¿De qué es acrónimo? Exactamente, es del Expression Language. Este objeto que tendréis aquí es el motor que evalúa los sharp llaves que usamos. El Expression Language que utilizamos. Lo podéis conseguir a través del FacesContext. FacesContext getCurrentInstance que os devolvía. Es una forma de conseguir en cualquier parte de vuestra aplicación, pero si tenemos sentido común lo usaremos solo en los controladores, porque si no acoplaríamos al resto de la aplicación a la tecnología del controlador. Es una manera de conseguir la petición a Java Server Faces. Os devuelve la instancia del FacesContext actual, la instancia de la petición en la que estamos. Y al FacesContext le podéis pedir el motor de evaluación de expresiones. Una vez los tenéis, podéis utilizarlo de esta forma un poquito extraña para, aquí, ¿veis dónde pone oráculo CTRL? Aquí podréis poner esto. Y evaluaré a ISA 4, os retornaría un 4. O podríais poner oráculo CTRL punto lo que fuese y os devolvería el elemento que expresáis aquí. ¿Ok? Con esto le estáis diciendo, oye, devuélveme lo que en esta petición se considera oráculo CTRL en el Expression Language. Es decir, el objeto controlador que estamos utilizando ahora mismo. Si lo casteáis, podréis acceder a sus atributos también. ¿Recordáis los atributos que acabamos de añadir con el input text? Y el atributo persona o empleado que teníais vosotros, que yo tengo simplemente el nombre en forma de string, podremos acceder a él.
Cuando lo tengáis, perdona, al context, al tense, ay, en JavaXL no us surt, si no us surt és per al POM, però ho arreglem ara en un moment, ¿vale? Vamos a abrir el POM. Nos vamos a las dependencias y me imagino que os faltará una de las dependencias, tiene toda la pinta del ELAPI. Ok. ELAPI, si queréis mirarlo directamente a nivel de... Per això, que si voleu, és aquesta referència. Del javax.el, L-API, la versión que vosotros veáis. Coged una de las últimas. Fijaros, una vez tenéis esta capacidad para recuperar al controlador actual, lo que podéis hacer es enriquecer un poquito el listener en sí. ¿Veis el after phase y el before phase que tengo aquí ahora? Si os fijáis, consigue el controlador y a través del controlador el input text. Es decir, la caja de texto o la metáfora de interacción con el usuario que estamos usando para introducir, en este caso, el nombre, en vuestro caso, el NIF, probablemente. Y fijaros, podéis hacer el get nombre de usuario. Este es mi modelo. Este es obtener el valor de mi modelo. Y podéis hacer también, si habéis conseguido recuperar este componente, podéis mostrar qué valor contiene en ese momento el componente. Si lo queréis sofisticar aún más, podréis mostrar otras características. Por ejemplo, podríais mostrar el estilo del componente. Es decir, podríais hacer algo del estilo con estilo más... Mirad, así quizás se pueda leer mejor. El modelo ya sabéis lo que es. El modelo es vuestro empleado o mi string con el nombre de la persona. Si tenemos componente, si no tenemos que aparezca un null, pero si tenemos componente, que aparezca el value de ese componente más, por ejemplo, el estilo del componente. El value, ¿dónde se aplica? En el request en el apply request. Y el style es en el restore view, donde se asigna. Si la caja la colocamos, por ejemplo, de color rojo, en el momento en que la vista esté restaurada, vuestro style os dirá que es de color rojo. Vale, mirad, da igual, vamos a ejecutarlo, miráis pantalla y me vais contando vosotros qué sucede. Fijaros, sobre todo, qué parte es crítica, que quede muy claro que esto no es el modelo. Este atributo es la vista. ¿De acuerdo? El atributo que tenéis aquí en pantalla, que está marcado ahora de input text, esto es vista, no es parte de vuestro modelo. El controlador solo tiene una referencia a él y ya está. Este atributo de aquí es el que me hace de modelo, este es el que está en el value, ¿ok? Hay un get y un set por ahí en medio. Perfecto. Vamos a coger, vamos a decirle a este chiquillo que se ejecute. Uno en el server, start y toda la historia. Magnifier, tenemos aquí la consola. Ha ido a Mordor, pero ahora la vuelvo a abrir. Aquí está. Inicio la consola y la limpio. Bien. Perfecto. Y cargo aquí la pantallita. De hecho, la puedo intentar poner aquí, a ver si aquí por lo que fuese no se viese la idea. Si doy un ejecutar, ¡hey! Aquí tenemos los chivatos de la primera ejecución y es muy similar a la anterior. Pero fijaros, ahora explicita la información sobre qué sucede en cada fase, ¿lo veis? En esta primera carga, simplemente hemos tenido restore view y render, porque es la creación de la pantalla.
Es la primera vez que entramos allí dentro. Fijaros que el modelo en ningún momento se ve afectado. Y en cambio, la caja de texto la tenemos aquí definida. Lo que no tiene la caja de texto es ni valor ni estilo. ¿Sí? Ok. Pongo aquí estos asteriscos estupendos. ¿Y qué os apetece? Va. ¿Pongo el valor bien o pongo el valor mal? Valor bien, perfecto. Alice. Vamos a mandar a la buena de Alice. Le damos un consultar y esto ya está bastante más cargado de trabajo aquí. Si nos fijamos, nada más hacer la petición necesitamos el controlador. ¿Por qué? Por el tema del binding. Porque hay un binding que nos obliga a marcar aquí, nos asigna al controlador el atributo que estábamos usando. Y, ¡hey! No, perdonad, lo he hecho incluso antes porque before el restore view, ahora estamos accediendo al controlador vía el listener, el face listener, incluso antes del binding. Por eso lo he hecho antes que todo ahora, ¿vale? Fijaros que ahora es mucho más emocionante. Tenemos la carga del texto y fijaros que, aunque cueste de ver, ¿veis el update model values? ¿Veis esta fase de aquí? ¿Veis Alice en el componente? Aquí tenéis el valor del componente y veis en la parte de la izquierda tenemos la ejecución de la acción. El caso es que ¿por qué demonios no me muestra el... Mirad, no sé por qué ahora no me muestra aquí el Alice también. No me ha fijado el nombre del texto aquí. Mirad, algún lío tengo con el código después de todos los cambios. Y en algún punto no recupero bien el nombre del modelo. No sé por qué. Luego lo chafardearé. ¿Veis que al menos a nivel del componente sí que me lo muestra correctamente? Más o menos. Pues es que claro, este ejemplo pierde toda la gracia porque no sé por qué en el update model values, después, after el update model values, no tengo el objeto que me interesa. Dejadme que haga un pequeño cambio del código, a ver. Se me ocurre porque podría... Perdonad, ahora ya está corregido. Tenía un error. Mirad. ¿A alguien se le ocurre qué error tenía? ¿Veis que antes tenía en el listener, antes tenía almacenado como atributo el controlador? Y aquí había un if que solo obtenía el objeto controlador si el atributo no era null. ¿Se os ocurre cuál era el problema? Estaba cogiendo el controlador de la petición anterior. El listener vive a lo largo de todas las peticiones. El objeto listener existe a lo largo de todas las peticiones. La primera petición que he hecho ha guardado el atributo controlador. Esta segunda petición no cogía el controlador de la petición actual, sino cogía el que había guardado como atributo. Con lo que tenía datos antiguos, no los datos de ahora. Al haberlo hecho ahora sí que podemos ver como... ¿Veis el update model value? ¿Veis cómo después del update model value ahora sí que tengo a Alice en el modelo del controlador? Perdonad la confusión. ¿Vale? Y Alice la tenía hace ya rato en el componente como texto. Desde el momento en el que hicimos el apply request value, después del apply request value teníamos los datos del componente fijados. ¿Qué os iba a decir también? Eso, ¿qué os iba a decir también? ¿Qué diferencia hay entre tenerlo en el componente y tenerlo en el modelo? En el componente siempre va a ser una cadena de caracteres. Siempre va a ser con lo que te envíe el navegador.
lo que tienes en el modelo ya está convertido, está transformado, ¿ok? Más adelante veremos cómo funcionan las conversiones y cómo podemos montar nuestras propias conversiones más sofisticadas. Pero en el modelo podéis tener semántica de negocio. Mientras que si recuperáis información del componente, solo vais a tener la cadena de caracteres que guardemos. ¿Qué tal el ciclo de vida? Más o menos. ¿Qué va a suceder si no validamos correctamente? Ya, limpio esto, clear. Vuelvo para atrás. Parte de la derecha vemos que no hay trampa. Ponemos ali. Damos un consultar. Y perdón, eran 3 letras, ha funcionado perfectamente. Eran 2 letras la que provocaba el error. Vamos a montar ali, ahora ponemos al, consultar, ¡ey! Ahora sí. Fijaros. Fijaros que no tenemos disponible el elemento que estamos recuperando, el al. Pero fijaros en esto. Al no validar, se ha puesto la caja de texto en rojo, ¿verdad? Con lo que nuestra propiedad style mantiene el rojo. ¿Ok? Más o menos la idea